Buenas, Sí, muy buenas tardes. ¿Con quién hablamos? con Eddie, católico. Ok, Eddie Católico. sí, tengo una pregunta. Teniendo en cuenta las reglas básicas de la Amigo, hermenéutica, teniendo en disculpe, cuenta, disculpe. Hay un tema en discusión. ¿Desea discutir el tema? justamente que usted está hablando que Bueno, Jesús es el Padre. dale, De ese tema vengo a hablar. dale. Jesús es el mismo Jehová del Antiguo Testamento, ese es el tema. Recuerde que el Señor... Bueno, Ay, amigo déjeme Eddie, refresco. amigo Eddie, le voy a dar cinco Dígame. minutos para que hable, 5 minutos para que hable. Sí, en el Antiguo Testamento al Dios verdadero se le llamó con el nombre de Elohim, Jehová. Se le llamó Adonai, en lo que se llama la ontología de Dios. Económicamente se distingue entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, según el Antiguo Testamento. Por consecuencia, por consecuencia, tenemos dos puntos clave. Si yo me voy a, si más recuerdo, es el Éxodo o el Génesis, creo que es el Génesis, donde dice que Jehová mandó fuego y azufre de parte de Jehová. Si solo hay un Jehová, ¿cómo es posible que Jehová vaya de parte de Jehová? Primera pauta. Segunda, si nos vamos al profeta Isaías, dice que el enviado del Señor es enviado por Jehová y su espíritu. Pero si el espíritu es el mismo Jehová, ¿cómo es posible que qué espíritu habla? Si habla de otro espíritu aparte de Jehová. Tenemos dos, ya estoy mostrando tanto al Padre como al Hijo y al Espíritu Santo a su vez. Génesis 1.1. En el principio, en el Bereshit Berahut, en el principio dice que Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada, el Espíritu de Dios vagaba sobre las aguas, aleteaba. Esto se cumple justamente en Juan capítulo 1, verso 1. Ojo, en el principio existía la palabra estaba, no dice la palabra es Dios, dice estaba con Dios y la palabra era Dios. Entonces tenemos verbos conjugados no solo en primera, sino en segunda, en tercera persona. Tenemos plurales en los cuales no se puede caer en contradicción. Por eso decía, utilizando las reglas de la hermenéutica para una buena exégesis y no una eisegesis, vengo a argumentar sin romper el principio lógico, que es, recuerde que la filosofía tiene cuatro principios que son irrompibles, y el primero es el principio de no contradicción. Entonces, utilizando el principio de no contradicción, me gustaría, por favor, que me dé el texto explícito, donde diga Jesucristo, yo soy el Padre. Porque sí tengo textos donde dice antes que Abraham fuese yo soy, pero eso no afirma que él sea el Padre. No hay ningún texto explícito o implícito que diga yo soy el Padre, ni implícito. Porque si nos vamos a Apocalipsis, en el Apocalipsis dice que no había nadie digno de abrir el libro, pero ese libro lo tenía el que está sentado en el trono, lo tenía en su mano derecha. Y si ustedes dicen que la derecha es autoridad y que Jesucristo es la autoridad, por eso dice derecha, entonces dice que el cordero inmolado le quitó el libro al que estaba sentado en el trono. Entonces Jesucristo le quita el libro a Jesucristo. Ahí tenemos un problema bien grande. Porque usted tendría que decirme si el que está sentado en el trono es Jesucristo, entonces él tuvo que haber abierto el libro en el Apocalipsis, pero no lo abre él. Lo abre el Cordero y no el que está sentado en el trono. Tengo más citas, Apocalipsis 19 dice que todos iban a adorar a Dios, incluso el que está sentado en el trono, del que estaba sentado en el trono salió una voz que decía, adoremos a nuestro Dios. Dice, adoren a nuestro. ¿Por qué se incluye? ¿Por qué se incluye él? ¿Por qué Jesucristo dice, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a su Dios? Y no me puede decir que está diciendo una hipérbole, porque no podría utilizar una hipérbole en esa conjunción cuando Jesucristo resucita. Entonces tenemos un problema bien grande, porque aquí, con todo el debido respeto que se merece, necesito que usted me dé el texto explícito, por favor, o que diga implícito que Jesucristo es el Padre. Adelante.
Dale, Eddie, ¿usted siendo católico cree en tres dioses? Disculpe. En tres divinas personas, un solo Dios. Dale. Usted tiene razón, usted ha dicho tenemos un problema bien grande, sí señor. Ustedes tienen un problema bien grande. Y le voy a mostrar por qué. Bueno, el amigo Eddie, católico, nos ha mostrado o nos ha dicho que ellos tienen un problema bien grande, porque él cree en un solo Dios, en tres divinas personas. Pero nos ha citado textos como este: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Para los católicos Jesucristo es Dios. Entonces hay un Dios que dice que sube otro Dios. Eso serían dos dioses, amigo Eddie. Segundo, usted dice, pone en duda que haya un solo Jehová y toma varios textos. El Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y que ese Espíritu, entonces usted lo lleva a Juan 1:1. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Usted tiene allí un Dios que es el Verbo junto a otro Dios que es el Padre. Dos dioses. Esa es la manera en que ustedes interpretan las escrituras. Eso sí es contradictorio. Bien dijo usted que ustedes tienen un problema. Usted pone en duda lo que dice la Biblia. Usted dice, si solo hay un Jehová, pero no dice la Biblia que solo hay uno. La Biblia dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y cuando usted lee el verso 13 dice, solo él, solo. Isaías 37:16 dice, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, solo tú eres Dios. Sí, Isaías 37:20, solo tú eres Jehová. Nehemías 9:6, solo tú Jehová, solo tú eres Jehová. Isaías 45:5 y 6, solo tú eres Jehová. Y todos estos que anteriormente nombré, Isaías, el libro de Deuteronomio 4:35 y 39, aprende pues hoy, reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra, y no hay otro además de él, no hay otro. Todos esos dicen que Jehová es el Padre. Isaías 37:16, Deuteronomio 32:6, así pagáis a Jehová, pueblo loco, ignorante, no es él tu Padre que te creó. Y el verso 12 dice, él solo les guió. 32:39, que Jehová es el solo Dios, no hay otro Dios además de él. No entiende usted de dónde saca que hay varios Jehovás. Ya sé, toma un texto como Génesis 19, donde dice que Jehová hizo caer fuego de parte de Jehová. Entonces allá hay dos Jehová según usted. Pero entonces eso rompe lo que dice la Biblia. Eso es entrar en la ley de la no contradicción. Y usted pone a contradecir la Biblia donde dice la Biblia que Jehová es uno y no hay otro además de él. No hay otro. No hay semejante a él. Entonces usted dice que sí hay otro. Por ese verso. Entonces, dado eso, yo le pido a usted que usted me muestre literalmente en la Biblia, donde la Biblia diga literal. No diga, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová son tres Jehovás. ¿Dónde dice la Biblia literalmente eso? Yo le pediría a usted ese texto literal, señor Eddie, para que usted me pueda demostrar a mí que hay dos Jehovás. Ahora, usted dice que porque la Biblia dice descendió fuego de parte de Jehová, entonces hay dos Jehovás. Entonces habrían también dos dioses. Según eso, entonces habrían dos dioses. Y yo creo, usted dice que usted no cree en dos dioses. Vamos a Génesis capítulo 19. Vámonos a Génesis 19. Dice, así cuando destruyó Dios la ciudad de la llanura, Dios se acordó de Abraham. Entonces allá hay dos dioses. Un Dios del cual destruyó la llanura y hay otro Dios que se acordó de Abraham. 19:29. También podríamos decir que cuando la Biblia dice que habitó David en la ciudad de David, entonces habían dos David, porque la Biblia dice, habitó David en la ciudad de David. ¿Habían dos rey David? Hombre, por favor, usted habla de filosofía, habla de lógica, habla de todo, pero no habla de Biblia. Usted tiene que hablar de Biblia. La Biblia dice que Jehová es uno y no hay otro además de él. Usted tiene la obligación, señor Eddie, de demostrarme primeramente el texto que diga que hay tres Jehovás literalmente. Tres. Solamente hay uno. Deuteronomio 4:35 y 39 declara que para Dios, Él es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra y no hay otro.
A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios, arriba en el cielo, abajo en la tierra, y no hay otro además de él. Él puede estar arriba en el cielo, puede estar abajo en la tierra, y no hay otro. Y el mismo Jesús se lo demostró. El mismo Jesús dijo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Nadie descendió del cielo, sino aquel... nadie subió al cielo sino aquel que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está. ¿Dónde estaba Jesús? Estaba en la tierra. ¿Dónde estaba Jesús? En el cielo. ¿Habrá algo imposible para Dios? Ahora, usted, señor Eddie, yo le pido el favor que me dé el texto bíblico. El texto bíblico donde diga que hay 3 Jehovás. Vamos a empezar por allí. Que diga literalmente, dígame, ¿existe el texto bíblico que diga que hay 3 Jehovás? ¿Sí o no? Para yo entrar a responder su pregunta de dónde Jesús dijo ser el Padre, tanto explícitamente como implícitamente. Y discúlpeme, le voy a pedir también otro favor. Por favor, cierra un momentico el micrófono, David. Le voy a pedir otro favor. Sí, mijo, sí, es que le voy a pedir un favor. No sé, está apagado, está apagado. Está prendido, te estoy oyendo acá. Está prendido. Sí, ahí sí está apagado. Eddie, le voy a pedir 2 favores, Eddie, con mucho respeto. El Señor Jesús me lo bendiga grandemente y gracias por entrar aquí a nuestro live. Le voy a pedir un favor, 2 favores, Eddie. 1, muéstreme en la escritura donde el Padre dijo yo soy el Padre, para que usted crea que el Dios es el Padre. Que diga literalmente, yo soy el Padre. Así literal. Y 2, muéstreme en la escritura donde dice que hay literalmente 3 Jehovás. Por favor, literalmente, vamos a entrar a la literalidad de la Biblia. Que diga, literalmente, el Padre dijo, yo soy el Padre, no yo soy Padre, no, yo soy el Padre, así. Y 2, que diga que hay 3 Jehovás. Por favor, le voy a dar 5 minutos. Amigo Eddie, tiene 5 minutos. Van corriendo. Abra el micrófono. Vamos a iniciar primeramente. Como se dieron cuenta, evadió todo lo que yo le dije. No tenía argumentos y empezó a divagar para evadir las preguntas que no puede contestar. Y eso se llama deshonestidad. Ahora me exige, sin haberme respondido, me exige que yo le responda. Pero como yo sí tengo los pantalones bien puestos, explícito no aparece 3 Jehová. Explícito no hay un texto. Pero usted me citó, casualmente me citó el Shema. Ok, perfecto. Deuteronomio 6:4. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. La palabra Echad significa unidad. Unido está. El Señor es nuestro Dios, el Señor unido está. Génesis capítulo 1, verso 5. Vamos a ver la palabra Echad. 1:5. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche. Y fue la tarde y la mañana del día primero. La unión de la noche y la mañana forman un día, entonces es unido. Si tú quitas la noche de la mañana, ya no es un día. Eso es una unidad indivisible, porque si divides una de la otra, ya no tienes un día, tienes la mitad del día. Así que es una unidad. Segundo ejemplo, Génesis 2:24, unidad humana, y serán una sola carne. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, serán una sola carne. Palabra ejad, unidad. Ahora, vámonos al Éxodo 9, verso 7. Éxodo 9, verso 7, cito, justamente donde dice que ni un solo animal de los israelitas había muerto. Vio el faraón que ni un solo. Entonces, ¿un solo significa un solo animal? No, se refería a la unidad compuesta de todo el ganado israelita que no había muerto. Y se utiliza la palabra ejad, señor Alex Serrato. La palabra ejad es una unidad compuesta. ¿Sale? Porque en todo caso, ¿cuál sería el nombre para darle unidad a una unidad? Aleph. Aleph en hebreo, que es uno. Entonces, tenemos un problema bien grande con usted. Porque entonces está diciendo que la palabra ejad significa únicamente uno, y no existe más. Ahora, él dijo, un texto explícito que diga 3 Jehová, no lo hay. Pero si yo me voy a Isaías 48, leemos lo siguiente. Vamos a ver. Verso 12. Escúchame, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé, yo el mismo, yo el primero, y también yo el último. Ojo, el primero y el último está hablando.
Mi mano fundó también la tierra. No dice mi mano fundó la tierra, sino que había un fundador que no solo era él, también fundó, también. La palabra también significa que hay alguien junto con él haciendo la creación. Mi mano derecha midió los cielos, con el palmo al llamarlo yo comparecieron juntos. Juntaos vosotros y oíd a quien hay entre ellos que anuncia estas cosas, aquel a quien Jehová amó ejecutará su voluntad en Babilonia. Recordemos que Babilonia es una palabra utilizada para todos los pueblos paganos. Existen más de 20 Babilonias mencionadas en la Biblia. Ahora, dice el verso 16, acercaos a mí y oíd esto. Desde el principio, desde el Bereshit, no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor, o sea, Jehová el Adonai y su Ruaj. Me envió, o sea, aquel que estaba desde el principio, que también fundó la tierra, fue enviado por Jehová el Señor y su Espíritu. Tienes un problema bien grande porque tienes que decirme cómo, si tú dices que es Tiro, y vas a salir con eso, si dices que es Tiro, tienes que demostrarme que Tiro fundó la tierra. Segundo, Ciro dice, ok, Ciro, gracias por la corrección. Si es Ciro, Ciro fundó la tierra. Escucha quién está hablando. El que fundó también la tierra, dice. Entonces, tienes que mostrar que Ciro fundó la tierra, tienes que mostrarme que Jehová y el Ruaj son el mismo aquí, porque está separándolos, está hablando de tres. Ahora, si yo me voy a Juan, para finalizar, Juan 1.1, ya que él también se pasó del tiempo, espero me dé también a mí el tiempo, Juan 1.1, y leemos lo que dice Juan 1.1, en Arges, en Jo, logos, kaijo logos, en pros, tonteos, kaijo logos, en seos. ¿Por qué menciona en Arge? Se está refiriendo al Génesis. ¿Por qué menciona primero teos y luego seos? Porque está haciendo la división justamente entre el Padre y el Hijo. Porque resulta que este que también estaba con Dios se hizo carne. Dale, pero no respondiste lo otro. ¿Dónde hay un verso que diga así literalmente que Jehová o el Padre ha dicho yo soy el Padre? ¿Dónde está el verso? Desde el momento en que utilizas la palabra Dios, se está refiriendo en el Nuevo Testamento. ¿Verdad? Ok, perfecto. No hay texto literal, pero sí hay explícitos. Ahora espero me respondas las tres preguntas que te hice, porque yo sí he sido muy honesto respondiendo. Dale. Voy a mi tiempo. Cierra su micrófono, por favor. Bueno, miremos lo que nos dice el señor Eddie Católico. El señor Eddie Católico dice, al preguntarnos a nosotros y decir que hay tres Jehovás, dice él que hay varios Jehovás, y pone en duda lo que dice la Biblia, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y que es uno porque es solo, no hay otro además de él, ni arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, eso lo dice la Biblia. Él toma lo que dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, Ejad, uno es decir, él dice allí que dice, nuestro Dios una unidad es. ¿Dónde está, señor Eddie Católico? ¿Dónde dice la Biblia que el Señor una unidad es? Usted debería ponernos un texto donde Deuteronomio haya dicho que Dios es una unidad. Y usted toma algunos textos de la Biblia. Pero este es el mismo argumento de todos. Porque cuando nosotros leemos la Biblia, en ella se nos dice que Dios no es una unidad. El Ejad de Dios es solo. Y cuando leemos, por ejemplo, algunas traducciones bíblicas, las cuales voy a nombrar, no las puedo dar por cuestiones de tiempo, la Biblia católica latinoamericana, la Biblia internacional, la Biblia moderna, la Biblia Dios habla hoy, la Biblia Jerusalén, tercera edición, menciona que ese Dios es único, el único Jehová, o el solo Jehová, el único Dios. Allí mencionan esas Biblias, hablan, oye Israel, Jehová nuestro Dios es el único Jehová, o es el único Dios. Esas Biblias lo traducen literalmente. Ahora, ¿por qué lo traducen literalmente así y no lo traducen, oye Israel, Jehová nuestro Dios, una unidad es? ¿Por qué no lo traducen de esa forma? Porque el Ejad, cuando habla de un solo individuo,
es uno solo. Y eso lo podemos ver en Génesis 42:13. Génesis capítulo 42, verso 13. Allí habla del uno, del ejad, de que es uno solo. Génesis 42:13. ¿Qué dice allí? Dice: y ellos respondieron, tus siervos somos dos hermanos, hijos de un ejad, un varón en la tierra de Canaán. Un varón, no dice varios, sino uno. ¿Quién era ese varón? Ese ejad era el patriarca, Jacob. En el libro de Ezequiel, capítulo 33, verso 24, dice que cuando Abraham era uno, dice allí. Abraham era uno, Abraham no eran varios, Abraham era uno solo. Entonces, ejad para Dios es solo. Por eso Deuteronomio 6:13 dice a él solo. Deuteronomio 32:12 dice él solo los guió. Deuteronomio 32:39 dice que no hay otro, él solo es Dios. Deuteronomio 4:35 y 39 dice que Jehová es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra, y no hay otro. Su argumento del ejad es completamente falso, porque la Biblia traduce que es el único Dios, el único Jehová, y además le estoy dando el contexto porque es único y solo. Usted toma, por ejemplo, también Juan 1:1, pero vuelve y cae en el dilema o en su argumento de la contradicción. Usted se contradice porque usted dice que hay un solo Dios en tres personas, pero usted me está diciendo que hay un Dios que estaba con Dios y el verbo era Dios. El verbo era Dios. Y ese Dios que era el verbo estaba con Dios. ¿Con cuál Dios estaba? Dos dioses. Usted vuelve y cae allí. Ahora, la Biblia me muestra a mí, Juan 1:19 al 23, cuál Dios era el verbo. Juan el Bautista dice que Jesús es aquel al que vio el profeta, que Jesús es aquel que dijo el profeta Isaías que él le prepararía camino. ¿Y quién es ese? Yahvé o Jehová, el cual es el único Dios. Vos que clama en el desierto, prepara camino a Jehová, enderezá calzada en la soledad nuestro Dios. Y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá. Ahora, para responder su pregunta, usted me dice a mí que entonces Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento, el cual es el único Dios, el cual es el único Jehová, el cual es el Padre. Usted me dice a mí, ¿dónde Jesús dijo yo soy el Padre? La respuesta la tuvo usted. El Padre nunca dijo yo soy el Padre, pero hay textos que dicen que Él es Padre. Isaías 63:16. Y Jesús es el mismo que dijo el profeta Isaías que vendría a salvarnos. Es el mismo. Y hay textos en la Biblia que llaman a Jesús Padre, y Jesús se llama Padre. Lucas 13:23 en adelante. Primer libro de Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 6, verso 16 en adelante. Jesús se llama Padre, y sería vosotros por Padre, vosotros me seréis hijos e hijas. Ahí tiene la respuesta, amigo Eddie. Le estoy respondiendo. Usted me preguntó. Respondió, caballero. La pregunta fue, porque le hice la primera pregunta en mi primera intervención y la evadió. ¿Tiene el texto donde Jesús diga yo soy el Padre explícito, sí o no? No dijo ni sí ni no, sino que se dedicó a argumentos implícitos. Primero responda si hay texto explícito. Vale, ¿le puedo responder? Dale. Señor Eddie, vuelve, pero cierre el micrófono, viejo, para que no se nos... Mire, así como... Yo utilizo una consola. Si se da cuenta, esta consola tiene para apagar el micro aquí, que se llama VoiceOver. Yo le quito. Amigo. ¿Sale? Ah, bueno, listo, gracias. Pero acá se escucha ruido, no sé por qué será entonces. Dale. Amigo Eddie, al igual que le he preguntado a usted, ¿dónde el Padre dijo yo soy el Padre? Y usted dijo que no existía un texto explícito que dijera eso. Jesús, no hay un texto en la Biblia explícito donde Jesús diga yo soy el Padre. Así como la Biblia ofrece textos explícitos donde el Padre dijo yo soy Padre, donde fue llamado Padre, Deuteronomio 32:6, Isaías 63:16, Malaquías 1:6, dice el siervo conoce a su amo y el buey conoce a su amo y el siervo a su señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y su Señor, ¿dónde está mi temor? Jehová se llama ahí Padre. La Biblia también da textos explícitos donde Jesús se llamó a él Padre. Lucas 13:23. Cuando el padre de familia se levante y cierre la puerta, ese padre de familia es Jesús.
La Biblia toma textos explícitos donde, déjeme hablar, por favor, le estoy respondiendo. Caballero, ese no es texto explícito, porque no es Jesús que diga que es el Padre. No Ese está no es diciendo texto Jesús, explícito. ¿no? Bueno, ahí lo dice Jesús. Texto explícito. Segunda de Corintios 6:16. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salí en medio de ellos y apartado, dice el Señor. No toqué lo inmundo y yo recibiré y seré a vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas. Dice el Señor Todopoderoso. ¿Quién es el Señor? Jesucristo, a no ser que Jesucristo, el Señor sea otro. Ahí tiene un texto explícito. Seré implícito. Ellos serán, yo seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por hijos. ¿Quién lo está diciendo? El que está sentado en el trono. Jesucristo, el cual es el alfa, la omega, principio y fin. Texto explícito. Ahí lo tiene. Explícitos e implícitos. Bueno, le voy a dar 3 minutos para que refute mi argumento y voy a ir a una pregunta. Es fácil de refutar que Jesucristo es el Padre. Juan capítulo 8, verso... vamos a hablar del 26. Y dice, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. ¿Quién lo envió? El Padre. ¿Por qué no dice, porque yo me envié? Si Jesucristo es el Padre, tendría que hablar en primera persona y no hablar de alguien externo que no fuese Él. Porque si Él es el Padre, dice que alguien lo envió. Entonces el Padre envió al Padre según el Señor. Dice, y yo, pero el que me envió es verdadero. Y yo, dice después, lo que he oído de Él, o sea que Jesucristo oyó del Padre. No dice que lo que yo digo, dice lo que yo oí de Él, esto hablo al mundo. Él tendría que venir con su propio argumento si Él es el mismo Padre. Y dice, pero no entendieron que les hablaba del Padre. Usted está como los fariseos que no entendió que Jesucristo hablaba del Padre. Usted está ahorita en tono fariseo, rasgándose las vestiduras, diciendo que Jesucristo es el Padre, pero el texto aquí lo está refutando. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, que Él es Dios, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. No lo hace por sí mismo. Si Él es el Padre, tendría que hacerlo por sí mismo. Sigue. Porque el que me envió, nuevamente, segundo, el que me envió conmigo está. O sea, esa es la unidad, el ejad, que el Padre está en el Hijo sin ser la misma persona. Ahora, no me ha dejado solo el Padre. Espérame, pero tú dices que Jesucristo es el Padre y solo a Dios se le debe de adoración. Estás excluyendo al Padre. Y el que si niegas al Hijo, niegas al Padre, dice. Pero en este caso, estás negando al Padre, también estás negando al Hijo. La persona del Padre la estás negando, por consecuencia, no crees en lo pleno de Jesucristo. Porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Lo que a Él le agrada. Entonces, ¿cómo dices que tú traes la verdad si propiamente dice Jesucristo que Él no hace las cosas por su cuenta, sino porque el Padre lo permite, porque el Padre lo envió? Y ojo, tienes algo bien fuerte, porque si yo me sigo con Juan, en Juan 14, si más recuerdo, dice, creedme que yo soy en el Padre. No dice yo soy el Padre. Yo soy en el Padre, así como yo soy en Cristo. Yo soy en Cristo. Alex Serrato también va a decir, yo soy en Cristo. Entonces está diciendo, si él toma ese texto, que eso se refiere a que Jesucristo es el Padre, Alex Serrato es Jesucristo cada vez que dice, yo soy en Cristo Jesús. Entonces Alex Serrato es Cristo. No, señor. Y dice, y el Padre en mí. De otra manera, creedme por mis obras. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré. Tiempo. Amigo Eddie, mi pregunta es la siguiente. Usted me tomó Juan 8 y Juan 14. Mi pregunta es, según esos textos, usted dice que son dos personas diferentes, ¿no? Mi pregunta es, en esos textos, ver a Jesús es ver a quién. En esos textos, Juan 8 y Juan 16. Conocer a Jesús y ver a Jesús en esos textos es conocer y ver a quién. Por favor, respóndame. Perfecto. Conocer a Jesús y ver a Jesús es ver la imagen visible del Dios invisible, que es el Padre. No, le estoy respondiendo, es ver al Padre, es ver al Padre, la imagen del Padre. Lo dice Hebreos, Él es la imagen, se lo estoy respondiendo con Biblia, Hebreos capítulo 3.
Él es la imagen Amigo Eddie, visible del Dios amigo Eddie, invisible. disculpe, amigo Señor, le Eddie, estoy respondiendo. amigo Eddie, un poquito de paciencia, mira, un poquito de Mire, paciencia, ¿por qué no me refuta después de que yo haya argumentado? amigo No me Eddie, interrumpa. amigo Eddie, dale, pero por favor, ten un poquito de decencia, ¿vale? Decencia es lo único que te pido. Amigo Eddie, estoy hablando de Juan 8 y Juan 14. Amigo Eddie, vuelvo y le pregunto y le voy a dar 3 minutos para que me responda a quién. El que ve a Jesús en Juan 8 y en Juan 14, ¿a cuál Dios está viendo? Mi pregunta es, ¿a cuál Dios está viendo? El que ve a Jesús Dios en Juan 8 y en Juan 10 y en Juan 14, según esos textos que usted me ha leído, ¿a cuál Dios está viendo? Por favor. Al único Dios verdadero. Porque ¿Cuál es? esa pregunta, ahora sí déjeme responder y no interrumpa. Esa pregunta es muy Dale, no va a responder. malintencionada. Es No va muy, a responder. no, déjeme responder. Fíjense cómo él tergiversa con una pregunta malintencionada. ¿A cuál Dios? Él cree que somos politeístas y no, la respuesta es, vemos al único Dios, ojo, al único Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo en la persona del Hijo. ¿Por qué? Porque dice que el que ver a Cristo y el que recibe a Cristo es el que recibe al Padre. Es el como si estuviera viendo al Padre, porque Él es la imagen visible del Dios invisible. Y aquí tengo algo bien interesante para usted, porque le recuerdo que cuando dice allá, al que a ustedes recibe, a mí me recibe. Entonces, al que ustedes escucha, a mí me escucha. Entonces, ¿usted está diciendo que los apóstoles eran Cristo? ¿Los apóstoles literal son la persona de Cristo? No, se está refiriendo en la unidad en el espíritu que todos tenemos. Si yo soy cristiano, van a ver a Cristo reflejado en mí, así como en Cristo se reflejaba el Padre, siendo el mismo Dios. Porque eso se llama naturaleza. Usted es ser humano, yo soy ser humano. Somos un ser humano. Somos unos seres humanos. Porque solo existe una naturaleza humana, pero somos distintas personas. Existe una naturaleza divina con distintas personas. Porque aquí justamente en Juan 14:16, si el Espíritu Santo es el mismo Cristo y es el mismo Padre, casualmente dice, si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre. Ojo, que aquí no está hablando que va a rogar en la tierra. Rogaré a futuro, después de la asunción, cuando Cristo asciende al cielo, envía al Espíritu Santo. O sea que en el cielo le está rogando al Padre y dice, yo rogaré al Padre y os dará otro. No dice, os daré el consolador que soy yo. Otro consolador. Y aquí tiene algo bien interesante, porque ya me preguntó usted, le estoy respondiendo, me va a tocar que usted me responda a mí. Si el Espíritu Santo es el mismo Cristo y es el mismo Padre, ¿por qué la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón de Dios si son la misma persona? Si son una única persona, ¿por qué blasfemar contra el Espíritu Santo no tiene perdón de Dios? Y aquí tiene algo bien interesante, no vaya a huir de la pregunta porque usted siempre va de las preguntas, va de responder. Así que, por favor, ya una vez respondido, por favor, responda por qué la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón de Dios si es el mismo Cristo y es el mismo Padre. Qué pena me da, pero me falta refutarle, señor Eddie, su respuesta. Bueno, el amigo Eddie dice que ver a Jesús es ver al Dios verdadero. El Dios verdadero que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Qué mentira tan mal fundamentada en la Biblia. Porque la Biblia dice que el Dios verdadero es el Padre. La Biblia no dice que el Dios verdadero es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Juan 17:3, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. No dice que el Dios verdadero es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es una mentira. La Biblia nunca dice que el Dios verdadero es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando él me toma Juan capítulo 8 para decir que Jesús y el Padre son una unidad, pero no son la misma persona, resulta que Juan 8, Jesús dice, cuando dice eso, dice que el que lo conoce a él conoce al Padre, que el que lo ha visto a él ve al Padre. Ellos le dijeron, Juan 8,
Y el Padre es el único Dios verdadero. ¿Dónde está tu Padre? Respondiendo Jesús, ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si me conoces a mí, también a mi Padre conoceríais. También a mi Padre conocerías. El Dios verdadero es el Padre. Ver a Jesús es ver al Dios verdadero, el cual es el Padre. No es ver al único Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es una infamia. Juan capítulo 14, él me tomó Juan capítulo 14 para decir que el Padre estaba en Jesús y que por eso no son la misma persona. Juan capítulo 14, cree por las obras que el Padre está en mí y yo en el Padre. Pero Jesús dijo, le dice a los discípulos, si me conocieses también a mi Padre conocerías y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ver a Jesús es ver al único Dios verdadero, que es el Padre. No es Padre, Hijo y Espíritu Santo, señor Eddie. No mienta. Porque si yo le pregunto a usted, así como ha sido capaz de decir que no, su argumento de que hay tres Jehovás no es bíblico, y toma algo que no dice, si le pregunto a usted, ¿dónde dice la Biblia que Padre, Hijo y Espíritu Santo son el único Dios verdadero? Literal, usted no podrá dar eso. No podrá dar eso. Y ya hizo su segunda pregunta y ahorita voy a hacer mi segunda pregunta también, y allí vamos a terminar para darle espacio a otros. Pero su argumento es completamente falaz y mentiroso. Ahora, cuando la Biblia demuestra que Jesús es el Dios verdadero, 1 Juan 5:20, es porque no dice también Dios verdadero o parte del Dios verdadero, es el Dios verdadero. Literalmente ver a Jesús es ver al Padre, porque el Padre dijo que sería visto. Salmo 102, verso 16, Isaías 35:2, Isaías 40. El Padre dijo que sería visto. ¿Cómo? Manifestado, siendo un hombre. Ese Jesús, el cual es el único Dios y Padre, que fue visto. No es que él haya mostrado otro Dios verdadero o al Padre, Hijo y Espíritu Santo en él. Es decir, Jesús mostró la Trinidad. Según él, Jesús mostró la Trinidad, al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Qué falacia. La respuesta para cuándo, porque le toca la respuesta. ¿Por qué la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón de Dios si Jesucristo es el mismo Espíritu Santo y es el Padre? Dale. ¿Por qué la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón de Dios? Tendría que decir en todo caso, la blasfemia contra mi espíritu no tiene mi perdón. Porque si Él es el Padre y Él es el todo, entonces no tendría que hablar en terceras personas. ¿Por qué la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón de Dios? Responda. Dale, vamos a responder al amigo Eddie. Amigo Eddie, lea el texto. Léalo. Jesús está diciendo allí que ellos, los judíos, están blasfemando contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dicen que él por el Espíritu de Dios, por Belcebú, príncipe de los demonios, saca fuera a los demonios. Pero Jesús dice allí algo muy particular. Uno, Jesús en el Nuevo Testamento es llamado Padre. Le leí los textos, él se llama el mismo el Padre de familia. Lucas 13:23, 2 Corintios 6:16, Jesús mismo está diciendo eso. Dos, Jesús conocía los pensamientos de ellos. El único que conoce los pensamientos de los hombres es Yahvé o Jehová, el cual es el Padre, el cual es el único Dios. Jesús conocía los pensamientos de ellos. Y tres, Jesús es llamado el Espíritu. Pablo lo dice, segunda carta a los Corintios capítulo 3, verso 7. El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Jesús mismo se llama el Espíritu. El que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Él es el Padre, Él es el Espíritu. O hay varios espíritus. Punto número 3. Ellos están diciendo allí que la obra que Jesús hacía era obra de Belcebú. Eso es blasfemia contra el Espíritu Santo. Eso no le será perdonado. ¿Por qué? Porque Jesús es el mismo Dios que es Espíritu. El Espíritu manifestado en carne. Jesús es Dios, la Biblia dice que es Dios y es Dios manifestado en carne y Dios es Espíritu. Dios es Espíritu, Juan 4:24. Y Pablo llama a Jesucristo ese Espíritu, lo llama Espíritu. Primera de Corintios 15:45 dice, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán que es el Señor, el Espíritu que da vida. Biblia Internacional, el Espíritu que da vida. Jesús es el Espíritu que da vida, Él es el Espíritu. Entonces, las obras que Jesús hacía no las hacía
porque eran por obras de Belcebú. Él las hacía porque Él es el Espíritu que da vida, el Espíritu vivificante. Él es el Espíritu, Dios que fue manifestado en carne. Por eso, esa blasfemia no es perdonada, a no ser que usted me diga que Jesucristo es otro Espíritu. Claro, para ustedes siempre será otro. Jesús demuestra ser el Espíritu en Juan capítulo 14, donde dice que el Espíritu ellos lo conocían, porque vivía con ellos, el que vivía con ellos es Jesús. Y dos, porque estaría en ellos, y el que estaría en ellos es Jesús, verso 21. Yo en vosotros, a no ser que me esté hablando de que Jesús sea otro espíritu. Por eso esa blasfemia no les es perdonada. Toda blasfemia que el hombre diga contra Jesús como hombre, le es perdonado. Pero que le digan contra que es como él. Me toca mi contraargumento. Dice Jesús es el mismo espíritu, pero vamos a leer el mismo texto. Pero antes de leer el mismo texto, le vamos a enseñar quién es el Hijo de Hombre. Dice Juan 3:14, y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste del desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es el título que se le da al Mesías, que es Jesucristo. Una vez enseñado quién es el Hijo del Hombre, vamos a leer lo mismo que dice Mateo capítulo 12, verso 31, porque él ya habló justamente de la blasfemia contra el Espíritu Santo y está adjudicándole que es el mismo Hijo del Hombre. El Espíritu Santo es el mismo Espíritu del Hijo del Hombre. Pero dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijera una palabra contra el Hijo del Hombre, contra Jesucristo, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Aquí se demuestra que no estaba hablando del Espíritu de Cristo, porque el Espíritu Santo es una persona diferente a Cristo Jesús, el Señor. Aleluya. No, él se dedicó a darle una eisegesis, no llegó ni a exégesis, eisegesis, porque él está hablando del Consolador, está hablando de una persona que te santifica, te santifica. ¿Por qué? Porque tú puedes aceptar a Cristo, pero si niegas al Espíritu Santo, estás blasfemando contra el Espíritu Santo, porque estás diciendo que no existe dicho Espíritu Santo, sino que es una sola persona en Cristo Jesús, cosa que aquí el texto te acaba de refutar. Dice que aquel que hable una palabra contra el Hijo de Hombre, o sea, contra Cristo, le va a ser perdonado, pero contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Entonces no está hablando del mismo Cristo, está hablando de otra persona diferente que no es Cristo. El mismo texto te acaba de refutar. El mismo texto. Porque si la blasfemia contra el Espíritu Santo es, si tú hablas mal de Jesucristo, estás hablando mal del Espíritu Santo según el señor Alex Cerrato. Pero el texto dice lo contrario. Desgraciadamente no ha leído ese texto, quizás. Con todo respeto, creo que no lo ha leído. Porque si lo hubiera analizado, lo hubiera discernido, se hubiese dado cuenta que dice contra el Hijo del Hombre, palabra contra el Hijo del Hombre, o sea, contra Jesucristo. Por eso primero le mostré quién es el Hijo del Hombre. Se está refiriendo a dos personas diferentes. ¿Yo puedo hacer una blasfemia contra Jesucristo? Claro que se puede. Y me va a ser perdonada si me arrepiento. Pero contra el Espíritu Santo no tengo perdón, ni en esta vida ni en la que viene. Porque son dos personas diferentes. Dale, amigo Eddie. Voy a mi última pregunta y agradezco de verdad que haya conversado conmigo el día de hoy. Fue para mí una grande edificación. Amigo Eddie, la Biblia llama a Jesucristo Dios. Tito 2:13, Romanos 9:5 lo llama Dios. Al Espíritu Santo lo llama Dios. Hechos capítulo 5, verso 3 al 5. Lo llama al Espíritu Santo Dios. La Biblia llama 1 Corintios 15:45, la Biblia textual y la Biblia internacional NBI. Dice que Jesucristo es el Espíritu vivificante. Ese Jesús, que es Dios, que es el Espíritu vivificante, es el mismo Espíritu Santo que es Dios de Hechos, capítulo 5, verso 3 y 4. Vuelvo y repito, ese Jesús que es Dios, que es el Espíritu vivificante o el Espíritu que da vida, la Biblia NBI textual dice que Jesús es el Espíritu que da vida, Jesús Dios, es el mismo Espíritu Santo contra el cual no se puede blasfemar
de Hechos capítulo 5, el cual es Dios, ese es ese mismo Dios, de Hechos 5, del 3 y 4, ¿sí o no? ¿Sí o no? Primero, Hechos capítulo ¿Sí o 5. no? Permítame, vamos a leer el texto para entrar en contexto. Para todos los amigos oyentes. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo parte del precio, sabiéndolo también su mujer. Luego llevó solo el resto y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero le dijo a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo? No dice el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, y sustrajeras el producto de la venta de la heredad. Aquí están blasfemando contra el Espíritu Santo. Le quisieron engañar. Algo que no tiene perdón de Dios, por eso murieron en el Señor, instante. la pregunta es cerrada, ¿sí o no? No es el mismo Espíritu de Cristo. No es No es, Cristo. Este Espíritu Santo no es Cristo. o sea, es otro. No es Cristo. Es el Es Espíritu otro. Santo. Por eso tiene su nombre, el Espíritu Santo. Y permítame, porque no he terminado de responder. Porque casualmente, si yo me voy a 2 Corintios capítulo 13, verso 14, dice que la misericordia, ojo, del Señor Jesucristo. 1, el amor de Dios, o sea, el Padre. 2, y la presencia del Espíritu Santo. 3, estén siempre con todos ustedes. Lo vamos a leer de la Reina Valera 2.15. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Habla de 3. Sigo. Porque dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo sea con vosotros. Amén. Ojo, esta fue la carta de los Corintios enviada de Filipos a Macedonia, con Tito y Lucas, de hecho, para dato curioso. Entonces vemos cómo el Espíritu Santo no es el mismo Cristo. Porque de otra manera hubiera dicho, Jesucristo mismo hubiera dicho, y yo rogaré al Padre para regresar otra vez. Porque si usted dice que cuando me envió el Espíritu Santo tiene 2 venidas ya de nuestro Señor Jesucristo, y cuando venga en la parucía serían 3. Si usted dice que el Espíritu Santo es el mismo Cristo, ya tiene 3 venidas el señor Alex Serrato, porque ya como la segunda venida fue cuando allá en Pentecostés, ya tiene la segunda venida del Señor Jesucristo según Alex Serrato. Ojo con eso. ¿Por qué? Porque mandó otro, y yo enviaré otro consolador, dice el Señor. El que le quiera creer a Cristo, una cosa es creer en Cristo y otra cosa es creerle a Cristo. Palabras de hombres a mí no me llenan. A mí me llena la palabra de Dios que sale por boca del Señor. Dale, amigo Eddie. Voy a mi intervención y finalizamos aquí con usted para dar espacio a otro. Bueno, la pregunta fue sencilla para el amigo Eddie. Él dice que Jesús no es el Espíritu Santo, que porque entonces la blasfemia contra el Espíritu Santo se refiere a otro. La pregunta es sencilla. Pablo llama a Jesucristo, Pablo lo llama el Espíritu que da vida. Primera de Corintios 15:45. Dice allí Pablo que el primer hombre, Adán, es de la tierra, pero el postrer Adán, que es el Señor, viene del cielo. Y dice allí que el Señor es el Espíritu que da vida. El Señor, el postrer Adán. ¿Quién es el postrer Adán? Jesucristo. Es el Espíritu, dice Pablo, literalmente es el Espíritu. Segunda carta a los Corintios 3:17 dice el Señor es el Espíritu. Entonces Jesús es llamado Dios, Tito 2:13, Romanos 9:5. Jesús es llamado Dios y el Espíritu Santo es Dios. Hechos capítulo 4, Hechos capítulo 5, verso 3 al 4. Dice allí que no has mentido a los hombres sino a Dios. ¿A cuál Dios? El Espíritu Santo. Le he preguntado al amigo Eddie si ese Jesús Dios que es el Espíritu que da vida, es el mismo Dios Espíritu Santo. De Hechos 5, 3 y 4. Él dice que no es el mismo, es otro. Es decir, hay un Dios, Jesucristo, que es Espíritu, y hay otro Dios, Espíritu Santo. ¿Cuántos dioses tiene el amigo Eddie? Tiene 2 dioses. Es el mismo argumento que dice que Jesucristo Dios, el Verbo, está con Dios el Padre. ¿Cuántos dioses tiene? 2 dioses. Pero la Biblia dice, Pablo dice, 1 Corintios 12:13, un espíritu, no hay 2 espíritus, no hay 2 dioses, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Jesucristo es el mismo espíritu, no es otro espíritu. Por eso Pablo, él dice que no, que son 2 dioses.
pero hay un solo Dios, un solo Dios. Segundo, toma 2 Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Pero es en misma carta a los Corintios donde Pablo dice el Señor es el Espíritu. 2 Corintios 3:17. Esa es la misma carta a los Corintios que Pablo dice que el Señor es el Padre. Ese Dios y Padre, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y eso será mi pueblo. Por lo cual dice, salí en medio de ellos y apartados, dice el Señor, no toqué lo inmundo y yo recibiré. Y seré a vosotros por Padre, vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Jesucristo es Dios, Señor, Padre y es el Espíritu. 2 Corintios 13:14 no habla de tres, porque Pablo nunca dijo para nosotros solamente hay un Dios en tres personas. Digo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Amigo Eddie, muchas gracias. Lo espero mañana. Me faltó una pregunta, ¿eh? No, ya, dos preguntas. Amigo Eddie. Usted me hizo tres. Dos preguntas. Una fue en el y debate. se apagó, miren, se apagó la cámara es porque me sale esto de la boca y no quiero que estén viendo eso. Amigo Eddie, entonces, usted hizo tres preguntas. Amigo yo hice Eddie, dos. Amigo Eddie, mañana, Dios le bendiga. Ok. Bueno, mis hermanos, ya saben, pueden llevar los libros La Unicidad, la única verdad de Dios, tomo 1 y 2, En defensa de la unicidad, tomo 1, tomo 2, Catolicismo al descubierto, el libro La Unicidad versus las doctrinas de error, el libro Cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana, Tratado de Unicidad, Escatología 1. Llame para pedir los libros, los que están en Colombia, 318-436-0745, y los que están en el exterior, más 57-318-436-0745. Por favor, apóyanos, dale me gusta, comparte el contenido, comparte estos programas, comparte los debates, comparte las conferencias. Dios les bendiga.